Buenas noches, mi nombre es Evelyn Leandro Marín. Como le decía Cindy, pues fui una de los primeros miembros del Ministerio de Apologética San Francisco de Sales, eh, hace como 2018 por ahí, un poquito cansada físicamente, sobre todo, decidí dejar la apologética, pero que va, definitivo, uno tiene que regresar porque le hace mucha falta la gente, el ministerio, los compañeros, todos son demasiado bellos, gente muy entregada al Señor. Y también, pues dar clases también es algo que me encanta y sobre todo apologética, poder enseñar nuestra fe es algo que me encanta. Bueno, entonces como les dijo Cindy, vamos a comenzar. Espero que puedan ver todos lo que estoy proyectando aquí, ¿verdad? Lo que estoy compartiendo en la pantalla. Vamos a hablar un poquito, introducir un poquito el cielo, el infierno, pero el tema básicamente es del purgatorio. Entendemos perfectamente nosotros los católicos que el cielo, el infierno y el purgatorio son dogmas de fe, revelados por nuestro Señor a los apóstoles y que ha venido como tradición, ¿verdad? Tradición con T mayúscula, ¿verdad? Ese conocimiento, esa doctrina ha venido de generación en generación hasta nuestros tiempos. También podemos encontrar citas tal vez no explícitas, pero sí implícitas acerca de el purgatorio. Pero también comentarles, bueno, más adelante les voy a comentar eso mejor. Por el momento vamos a ver aquí, ya estamos entrando en materia acerca del cielo, ¿verdad? Podemos encontrar citas bellísimas. Por ejemplo, en Eclesiastés 5:2, Dios está en el cielo, pero tú en la tierra, ¿verdad? Entonces ahí tenemos referencias de la existencia, el conocimiento, la doctrina acerca del cielo, ¿verdad? Y como pueden ver, Padre nuestro que estás en los cielos, la palabra cielo indica el lugar de las criaturas espirituales que rodean a Dios. Recordemos, como dice nuestro credo, que Dios es creador de todo, el cielo y la tierra, de lo visible y lo invisible. Y cuando hablamos de lo invisible, estamos hablando de la existencia de los ángeles, ¿verdad? Eh, bueno, y también el cielo es el último, el fin último y la realización de todas las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. O sea, nuestra misión en la vida es llegar al cielo, estar en el seno del Señor, estar con el Señor. Esa es nuestra misión. Cualquier otra cosa, ser doctor, ser enfermera, ser maestro, ser albañil, ser lo que, cualquier profesión o cualquier oficio, es parte necesaria de pues vivir en este mundo para alimentarnos, para sustentar nuestras familias. Pero la misión de todo cristiano, bueno, de todo ser humano, pero especialmente ya los que hemos dicho sí, es entrar al cielo y hacer entrar al cielo a nuestros amigos, a nuestra familia y a toda la gente con la que nos acerquemos y tomemos alguna relación, ¿verdad? El infierno, ¿verdad? Por ahí había corrientes, ha habido corrientes de que el infierno no existe, incluso dentro de algunas sectas, dentro de la agrupación de nuestros hermanos mayores en la fe, nuestros hermanos los judíos, hay algunos que no creían ni en el cielo ni en el infierno, ¿verdad? Estaba el partido de los fariseos y los saduceos. Los saduceos no creían en una vida después de esta vida. Ellos creían que los premios y los castigos eran en esta vida. Pero nuestro Señor, tanto con las citas anteriores como estas que le estamos enseñando en Mateo, por ejemplo, y Eclesiastés, nos demuestra que existe y digamos, de alguna manera, eh, aunque en muchas cosas se pone contrario a los fariseos, en esto enseña la revelación de nuestro Señor Jesucristo, la verdadera existencia del cielo y del infierno. Bueno, y como dijimos, veamos el ejemplo aquí en Mateo 25:41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí estamos hablando de lo que llamamos el discurso, digamos, de la montaña o la prédica de la montaña. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1033
Morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acogerse al amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre, por nuestra propia y libre elección. O sea, Dios no quiere que los hombres se vayan al infierno, que los hombres se pierdan, sino que vayan al cielo y que disfruten de la vida eterna con el Señor. Este estado de autoexclusión de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Al principio el Señor creó al hombre y lo dejó a su propio albedrío. No lo dice tanto el Catecismo de la Iglesia Católica en sus numerales 311 y 1730 como Eclesiástico 15:14. También el Señor Jesucristo nos habla claramente de la existencia del infierno en Mateo 5:22, Mateo 5:29, Mateo 10:28, Mateo 23:33. Si alguno quiere buscar alguna de las citas y luego compartirlas, está perfecto. Catecismo de la Iglesia Católica, esto que estamos viendo aquí significa Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1035, dice que la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios. Entonces, pues yo me imagino porque yo pasé un tiempo, como les había dicho, alejada del Señor, con depresiones y con situaciones muy duras de pecado, que el infierno es como lo que yo sentí en ese tiempo. Un frío atroz, que sentía frío todos los días, una soledad increíble porque me sentía completa y absolutamente sola y sin amor. Yo no sentía amor por mí, no sentía amor por mi papá, mi mamá, por mis hermanos, por mi esposo, por mis hijos. Yo era una cáscara hueca, como un maní, pero sin las semillitas adentro. Era un cascarón de Evelyn, pero adentro de sí, Evelyn no tenía nada, no tenía amor por nadie ni por nada. Yo me imagino al demonio con un sentimiento así de vacío, de odio, de rencor, de resentimientos, y el infierno como un lugar de soledad y de frío extremo. Aunque yo sé que lo ponen con llamas y todo el asunto, pero yo lo digo a través de mi experiencia de el tiempo en que estuve tan apartada del Señor que llegué incluso al yoga, llegué a un montón de actividades nueva era y llegué a una depresión muy profunda. La existencia del infierno, esto muy importante, hermanos, la existencia tanto del cielo como del infierno, como del purgatorio, es dogma de fe. El que no cree esto, que fue ya declarado, porque entendemos que cuando se declara un dogma es porque ha habido un movimiento herético dentro de la iglesia que ha puesto en duda la doctrina que el Señor nos ha dejado como tradición a través de los apóstoles. Es algo que siempre se creyó, lo enseñaron Jesús, lo enseñaron los apóstoles, los enseñaron los discípulos de aquellos apóstoles, pero en algún momento alguien tiene una idea diferente y empieza a dirigir a los miembros hacia ese lado, ¿verdad? A los miembros de la iglesia. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Convoca un concilio, se habla, se discute sobre la situación, se llama a las personas que están en esa herejía a que expongan su punto, se les expone también el punto a través de la tradición y del magisterio de la iglesia. Y por ejemplo, ya en 1215 ya teníamos también las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Recordemos que ya las escrituras estaban más o menos 350, 380 por ahí, ya las tenemos prácticamente bien definidas, y también hasta que pasa el asunto de la separación de la iglesia, Lutero y la iglesia, bueno, que Lutero se separa de la iglesia católica, entonces también ahí la iglesia tiene que decir, estos son los libros que son los libros de la iglesia, los libros sagrados inspirados por Dios, y ahí es donde se declara el canon completo de la Biblia, pero eso no quiere decir que no existiera antes, sino que ahí ya, como se puso en entredicho, porque Lutero sacó algunos libros de la Biblia, ¿verdad? 7 en específico,
bueno, fue un poquito más después, pero ahí se sientan las bases para sacar esos 7 libros y 7 más del Antiguo Testamento, que no lo logró al final Lutero, pero que también pensaba sacarlos. Ahí se define y ahí se cierra la discusión. En este caso también. Entonces, la dogma de fe acerca del infierno se pronuncia en el Concilio Cuarto de Letrán. El purgatorio. Los que mueren en gracia, vamos a ver, vamos a poner atención en esto. En gracia quiere decir en amistad con el Señor. O sea, usted y yo estamos en gracia del Señor, ¿verdad? Así lo pensamos porque nos confesamos, vamos a misa, luchamos diariamente contra el pecado, luchamos diariamente contra no le faltarle a la caridad al hermano, no faltarle a la caridad al necesitado, a nuestras comunidades, a un vecino, a alguien que necesite una ayuda, nunca cerrarle nuestra mano, enseñar acerca de nuestro Señor Jesucristo. O sea, sabemos que somos pecadores, porque a veces hasta inconscientemente cometemos pecados. Y pues es grave cometer pecados, pero si es sin conciencia, es decir, sin querer hacer la maldad, pues se llama un pecado venial. Ahora, si el pecado está hecho a toda la conciencia y con la firme intención de hacer daño, entonces ya eso se convierte prácticamente en un pecado mortal porque lo estamos pensando, lo estamos ejecutando, lo estamos cometiendo. Entonces, cuando se habla de la gracia y la amistad con Dios, pero no perfectamente purificados, estamos hablando de usted y de mí. Estamos hablando de nosotros que luchamos diariamente contra el pecado, pero no hemos podido, o por lo menos no hemos abierto por completo nuestro ser a que el Espíritu Santo nos ayude a dejar de pecar. Y siempre tenemos alguna debilidad en la que constantemente nos estamos confesando porque nos cuesta mucho. Entonces es una lucha constante. A veces alguien que simple y sencillamente nos cae mal, porque ahí, dice San Juan de la Cruz, ahí es donde nos va a observar, donde nos va a juzgar el Señor en el amor. ¿Tengo mi amor perfeccionado o no? ¿Verdad? Ahí es donde nos va a juzgar el Señor. Entonces, lo que nos dice es el texto: los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero no perfectamente purificados, sufren o sufrimos después de esta muerte. Ojalá que no, primero Dios, que de verdad podamos perfeccionarnos bastante hasta la perfección completa de nuestro Señor Jesucristo, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados, purgatorio. Ese es el numeral 1031. Entonces, tenemos que al final de nuestras vidas, el juicio particular, el juicio mío propio, el juicio de Evelyn y Leandro, que el Señor me va a examinar cuánto amor di, cuánto amor pude llegar a tener con respecto a la medida y a los dones que el Señor me ha regalado. Allí es mi juicio. Ya luego vendrá lo que se llama el juicio universal o el juicio de las naciones, pero después de mi muerte viene mi juicio. Las personas que están destinadas a morir una sola vez, no morimos un montón de veces, es decir, nuestro cuerpo deja de existir y el alma transmigra a otro cuerpo y a otro cuerpo. No, eso no lo creemos nosotros. Y yo, cuando yo estaba en yoga, que mi profesora hablaba de eso, ¿verdad? De la reencarnación, yo me ponía a pensar, porque la profesora decía que ya llevábamos como 800 y no sé cuántas reencarnaciones de todas las personas en el planeta. Yo decía, ¿y cómo es que seguimos igual o peor? Y no cambiamos. Y seguimos siendo, ¿y cómo Dios va a ser un Dios tan malo, tan sádico, de mandarnos de nuevo a sufrir y sin acordarnos de todas las cosas que hicimos? Y claro, ahora están saliendo por ahí ideas de que, no, que hay personas que sí se acuerdan de sus vidas pasadas. Y de hecho, yo cuando estaba en yoga, que la profesora me metió en cosas sobre, ¿cómo se llama?
hipnosis, autohipnosis. Me puso a hacer autohipnosis. Entonces ya yo, como ella me había contado esas cosas, ya yo me las creía y yo me las imaginaba, y en el momento de la autohipnosis, que es prácticamente dejarle el sistema nervioso abierto a que el demonio y los espíritus demoníacos hagan con uno lo que les dé la gana, pues ahí las sugerencias y todos las malas ideas que podían entrar de parte de los malos espíritus, y además de lo que yo me sugestionaba a mí misma, pues ya yo me imaginaba mis vidas pasadas y cosas por el estilo. Cosa muy peligrosa. Y déjenme decirle que si yo comencé haciendo yoga porque yo quería buscar la paz del Señor, o la paz, porque yo la verdad en ese momento ya no creía en Dios. Básicamente yo no creía en Dios. Más bien fue peor. Yo salí más loca del yoga y de todas esas cosas de lo que ustedes se pueden imaginar. Muchas personas piensan que el yoga, el reiki, todo eso son prácticas inocuas, que no tienen ningún perjuicio, pero sí, sí lo tienen. A nivel espiritual y luego a nivel físico, pues yo puedo dar fe de que yo terminé más enloquecida cuando practiqué yoga que antes de practicarla. Bueno, entonces en ese juicio particular que nos habla la Iglesia, en el Catecismo, en el numeral 1022, dice que cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su juicio, retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación. Es básicamente, sería como tener dolor de nuestros pecados. Básicamente ahí tendríamos dolor de nuestros pecados, pero ya no podríamos hacer nada para lograr por nosotros mismos lograr ninguna cosa por nosotros. Digamos, como ahora que podemos, mientras estamos aquí en la tierra, podemos orar por nosotros, por nuestra conversión, podemos pedir perdón, podemos tratar de resolver algún pecado que hicimos, ver cómo resolvemos, pedir perdón, devolver lo robado, etcétera, ¿verdad? Imagínense que hay que reparar, ¿verdad? Pero ya en el purgatorio, lo único que podemos tener es remordimiento de nuestros pecados, dolor de nuestros pecados, recordar nuestros pecados y sufrirlos, y de esa manera nos purificamos en el amor de Dios. Bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre, pues en el infierno. Entonces, ahí donde hacemos se hace nuestro juicio, nosotros decidimos si vamos para el cielo o el infierno, según hayamos vivido, y si tenemos realmente, nos hemos dolido de nuestros pecados, si estamos arrepentidos, todavía tenemos, digamos, la posibilidad de la purificación. Y si hemos muerto con todos nuestros sacramentos y realmente muy dolidos de nuestros pecados y arrepentidos por completo y pedimos misericordia al Señor, el Señor nos escucha. Bien, en el juicio final hay que recordar que somos, dice la Iglesia, somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, pero todo eso, o sea, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, todo pecado que cometamos, lo cometemos con todo nuestro ser. No es solo el espíritu, no es solo el cuerpo. Entonces vamos a ser juzgados por esas obras que nosotros dejamos de realizar, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de las obras de caridad espirituales y las obras de caridad, ¿cómo se dice? Materiales, ¿verdad? Lo que no solamente dejar de hacer lo malo, que es muy importante, dejar de beber, dejar de mentir, dejar de robar, dejar de engañar a la mujer o al hombre, dejar de maltratar a nuestros hijos, tanta cosa, ¿verdad? Que por nuestra misma situación de caída en el pecado, de desobediencia, estamos tan heridos y herimos a tantas personas. Pero si nosotros podemos lograr no solamente dejar de hacer todo eso malo, sino además hacer todo lo que Dios nos manda hacer, amar al prójimo, amar a Dios, amar al prójimo, estar en comunión con el Señor, hacer vida santa. Entonces ahí
es donde en el juicio final se nos llama o ovejas o cabras, ¿verdad? Y entonces en la resurrección de los muertos, de los justos y de los pecadores, ahí es donde se produce ese juicio final, donde ya ahí sí ya ese es el juicio de las naciones, en la resurrección de los muertos. Todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Bien, entonces, eso por un lado. Después, la resurrección, después del juicio final, nos dice Cristo que se va a producir. Él nos lo enseña varias veces y nos prometió resucitarnos a todos, tanto así como, bueno, ahorita, de hecho, en el cielo, en cuerpo y alma, según entendemos por lo que nos habla la iglesia y nos habla la palabra, hay solamente 3 personas, bueno, 4 con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En cuerpo y alma están 4 personas que serían Elías, Moisés, la Virgen Santísima y nuestro Señor Jesús. Los demás, aunque no están dormidos, como a veces piensan algunas personas que los santos en el cielo están dormidos, pues no es cierto. Ellos están conscientes y nos ven y conocen muchas realidades, incluso más realidades de las que cuando estábamos en existencia. Bueno, en fin, dice, Jesús nos volvió a una vida terrenal, entonces todos vamos a resucitar, como Él nos prometió, y para entender un poquito más porque estoy hablando y no estoy poniendo atención a lo que estoy leyendo aquí en esta filmina. Cristo resucitó y nos prometió resucitarnos también. Ok, pero Jesús no volvió a una vida terrenal. Entonces todos vamos a resucitar como Él nos prometió y resucitarnos con nuestros propios cuerpos. El que tenemos ahora, este cuerpo, será transfigurado en cuerpo de gloria, como lo leemos en Filipenses 3:21, en cuerpo espiritual, o sea, un cuerpo que ya está perfecto. Un cuerpo perfecto sería como el mismo cuerpo de nuestro Señor y Jesucristo. Imaginémonos entonces, después de la resurrección, los días que estuvo nuestro Señor aquí con los apóstoles, que el tiempo, que la materia no le afectaba, podía traspasar puertas, leer los pensamientos, incluso mejor que cuando estaba antes de su resurrección, aunque Él es Dios, ¿verdad? Pero sabemos que también como Dios y hombre tenía sus ciertas limitaciones, pero ya en la resurrección tiene el cuerpo glorioso que nos representa o que nos enseña cómo va a ser nuestro propio cuerpo. Y también por ahí nos habla nuestro Señor Jesucristo cuando habla acerca de la mujer que se casó con 7 hermanos, porque murió uno y luego murió el otro, y entonces al final se casó con todos los hermanos, y que los saduceos le preguntan con cuál va a estar casada al final si todos estuvieron casados con ella, porque ellos no creían realmente en la vida después de la muerte. Entonces decían, pero si aquí estuvo casada con 7, allá cuando ya sea en el cielo, cuando ya sea la resurrección, entonces va a estar casada con todos. Pues no, ya ahí la relación familiar va a ser algo muy diferente. La relación familiar es con respecto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y todos vamos a ser familia del Señor, pero no vamos a ser esposo y esposa, hijos e hijas, sino que todos vamos a ser, pues eso, la asamblea del Señor, el cuerpo del Señor, estaremos en el cielo con el Señor, todos, pues ya no con esa relación, por ejemplo, entre marido y mujer, que tanto se habla, ¿verdad? Que el hombre y la mujer están unidos en este mundo hasta la muerte, hasta que la muerte los separe. Después de la muerte ya no son marido y mujer, son hermano y hermana. ¿Para qué existe el purgatorio? Bueno, el purgatorio existe por eso mismo que les hablé antes. Nada profano, nada impuro entrará al cielo. Yo, Evelyn Leandro Marín, no me dice Apocalipsis 21:27, no puedo entrar ahorita mismo, en este momento. Si yo muriera, no puedo entrar de una vez al cielo.
me falta purificación, porque me ha faltado amor por el prójimo, porque he hecho cosas malas que no he podido reparar y que algunas incluso ya no las puedo reparar más, por más que yo me haya confesado. Aunque yo me confesé, el Señor me perdonó los pecados, pero hay consecuencias de mis pecados. Y todavía sigo viviendo y probablemente vaya a cometer pecados como, no sé, eh, herir, maltratar a una persona, tal vez eh, sin darme cuenta, tal vez dándome cuenta, ojalá que no lo hagamos adrede, pero y a veces pues somos muy tontos para hablar, muy groseros para decir las cosas, ¿verdad? Tener mucha caridad es muy importante, una caridad sincera y una caridad verdadera, ¿verdad? Tampoco se llama a eso caridad como a todo, sí, sí, está bien, siga con su vida, haga lo que usted quiera, la verdad no me importa. No, sobre todo con nuestros hijos, nuestros hijos pueden estar en este momento cometiendo graves errores y nosotros como padres tenemos toda la responsabilidad con nuestros hijos de decirles en qué están fallando y si no lo hacemos estamos cometiendo un pecado de omisión y ese es el pecado que más cometemos y el que menos nos confesamos, el que menos confesamos, algo que pudimos haber hecho bien y no lo hicimos, poder haber hablado bien de alguien y más bien hicimos todo lo contrario, o nos quedamos callados y dejamos que se cometiera una injusticia. Entonces, nada profano, nada impuro va a entrar al cielo. Entonces dice Hebreos 12:14, procurad la paz con todos y la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre del cielo. Entonces, vean, si Dios es perfecto y en Él no hay mancha de pecado, pues Él pide lo mismo para nosotros, porque es imposible. Recordemos, por ejemplo, en temas anteriores, cuando se habla, por ejemplo, del arca de la alianza, que algunas personas se iba a caer el arca y hay un hombre, que ahorita no recuerdo el nombre de este hombre, iba a tocar el arca para sostenerla y como era un hombre impuro, pues cayó muerto. Entonces imagínense nosotros, si el arca apenas era, digamos, un objeto sagrado tocado por la mano de Dios, imagínense ya el propio Dios, ¿verdad? Por eso es que también a la Virgen Santísima le tenemos un gran amor y un gran respeto, porque ella es el arca de la nueva alianza. Muy bien. Entonces, nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, el purgatorio es otra misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Una manera más de enseñarnos que Él nos ama. No estamos completamente purificados, no somos perfectos, nos falta muy poquito, son unas cuantas manchitas. Pues el Señor dice, pues a purificarse y luego entran al cielo. Y si eso no es amor y si eso no es misericordia, yo no sé qué es, ¿verdad? Simple y sencillamente. Porque muchas personas piensan que mueren y porque han dicho, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros y en tus nombres sacamos espíritus, pero son obradores de iniquidad, han hecho el mal, porque Dios los dones, las carismas que da son para el crecimiento de la iglesia, pero no nos ayudan a santificarnos. Más bien, si no tenemos el control de la iglesia sobre nuestros dones y carismas y los andamos ahí a la libre, podrían ser hasta causa de nuestra propia condenación si nos volvemos orgullosos y vanagloriosos por esos dones que tenemos dados por el Señor. Entonces, la culpa se vuelve en la reconciliación. La pena, consecuencia que queda, y hay dos tipos. Entonces, la culpa es el pecado. Yo robé. Eso se absuelve con la reconciliación, o sea, cuando me confieso. Pero la pena, o sea, el daño que yo provoqué, eso se queda como una marca en el alma. Y hay dos tipos de marcas. La marca ontológica o la pena ontológica y la marca o pena jurídica. En la ontológica, el alma y el cuerpo del pecador queda con consecuencias, ¿verdad? Ya yo robé y esa plata yo no la devolví nunca, ¿verdad? Me la gasté, no sé, invité a mi familia a comer a un restaurante bueno, qué sé yo, qué hice con esa plata.
o maté a una persona, ya yo no puedo revivir a esa persona. Entonces, por más que yo me haya confesado y realmente esté mortificada, de verdad que estoy arrepentidísima, ya yo no puedo devolver ese dinero, ya yo no le puedo dar la vida a esa persona que yo maté. Entonces, eso queda como una huella y eso es lo que hay que purificar en el purgatorio. En cuanto a la pena jurídica, por justicia el pecador se hace acreedor de ese castigo, ¿verdad? O sea, ya yo cometí el pecado, y esa quedó como marca, esa huellita que quedó como marca en mi, ya no se va a quitar hasta que no sea el Señor mismo quien nos la quite con ese purificación en su amor. Bueno, aquí nos habla la, ¿cómo se llama? La presentación acerca de Santa Catalina de Génova en el Tratado Purgatorio. Esto está sacado de allí, ¿verdad? Recordemos que Santa Catalina es doctora de la Iglesia y uno de los grandes aportes que dio a la Iglesia fueron acerca de la doctrina del conocimiento al que ella alcanzó acerca del purgatorio. Ok, entonces veámoslo ahora con una cita bíblica acerca de la culpa y de la pena. David dijo a Natán: he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David: también Yahvé ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Bien, contra el Señor no podemos decir nada más, o sea, el Señor dictó sentencia. Usted, David, se le ha perdonado su pecado porque realmente estás, de verdad, te sentís culpable y arrepentido. Pero hay consecuencias. Y en este caso la consecuencia fue la muerte tan amado del hijo de David, de este hijo de David, que recordemos que David amaba entrañablemente a sus hijos. Esto está en 2 Samuel 12:34. Ahora, les hablé del pecado venial y del pecado mortal. Les dije que, por ejemplo, aquí en Juan 5, 16, 17 nos dice que hay un pecado que lleva a la muerte, pero otro que no lleva a la muerte. Vamos a leer. Dice: si alguno ve que su hermano comete un pecado que no conduce a la muerte, que pida a Dios, le dará vida. A los que cometen pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte. Por esto no digo que pidan. Toda iniquidad es pecado, ¿verdad? Toda maldad es pecado, pero hay pecados que nos llevan a la muerte y pecados que no nos llevan a la muerte inmediata. La muerte del alma, digamos, pensemos en el pecado como una bola de nieve. Primero es pequeñita y va bajando, rodando ahí por la pendiente, recogiendo más nieve hasta que se hace, bueno, inmensa, que puede incluso tapar pueblos enteros y destruir pueblos a las faldas de la montaña nevada, ¿verdad? Entonces el pecado venial también hay que atacarlo, no es que el pecado venial, es algo inofensivo porque es una marquita, una manchita y porque lo hice tal vez sin conciencia, ¿verdad? No fue mi intención hacer ese mal, salió mal, pero no fue mi intención, no. El mismo San Pedro nos dice, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. O sea, nosotros debemos estar siempre pendientes, siempre sobrios, para estarnos analizando nuestra conducta, nuestra moral, nuestra manera de tratar a los demás, si somos buenos, si hicimos algo que bueno o no lo hicimos, etcétera, etcétera. Entonces debemos estar siempre pendientes porque un pecado venial se puede convertir en un pecado mortal. Algo que hoy me da miedo hacer, por ejemplo. Hoy me encontré por ahí, en el negocio había una cartera. Bueno, nunca lo he hecho, pero voy a recogerla y me la voy a dejar. Eso ya empieza en algo muy pequeñito, una carterita por ahí, un monederito.
hoy, digamos, por decir algo, soy cajera, cobré más de la cuenta y para dejarme esa plata. Y después es más dinero, y después más dinero, y después cuando me doy cuenta, o desfalqué a la gente que llega al negocio, o a mi propio jefe, o a cosas así por el estilo. Entonces, tener cuidado con el pecado venial, porque a veces lo que nos da es como miedo cometerlo por primera vez, pero ya después de perder ese miedo, ya está como cabrita loca, ¿verdad? Entonces, el pecado venial también hay que observarlo, hay que trabajarlo, hay que erradicarlo, porque del pecado venial al pecado mortal estamos a un paso. Ahora, el pecado venial, como les dije, puede ser incluso algo, ahorita lo de la cartera que les estoy diciendo, claro que lo estoy haciendo con todos mis 5 sentidos, lo estoy haciendo alevosamente, pero digamos que la cogí, recogí un montón de cosas y las guardé y no me di cuenta que ahí había algo que no era mío, digámoslo en ese caso. Si yo no lo devolví, estoy cometiendo un pecado. Si yo lo devolví, ok, fue que me equivoqué, pero si ya yo me quedé calladito, ahí sí hay dolo, aunque lo haya tomado en un principio sin haberme dado cuenta, ¿verdad? Entonces es importante, el pecado ya de muerte, el pecado mortal, 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 es el que ya yo lo pienso, yo lo estructuro, yo lo planifico, lo hago y ya, ¿verdad? Como aquellas personas que se les paga por un dinero por ir a mandar para matar a alguien, pero la lengua también puede matar, ¿verdad? Entonces tal vez alguien me cayó mal o me hizo algún daño y yo, mm, esa persona está yendo a tal lado y ahí le están ayudando. Está yendo a un comedor, está yendo a tal lado, está yendo a pedir trabajo en tal lado. Yo voy a ir a malinformarlo porque me cae mal o porque dijo algo que no me gustó o porque me cae mal la persona, ¿verdad? Ahí ya estamos planeando. Ya eso es un pecado mortal. Aunque no sea como, digamos, Hitler que mató millones de judíos, de cristianos, de homosexuales, de gitanos, de todo, con toda su saña y su premeditación, porque él decía que él y los de su raza eran superiores y eran los que tenían que estar ahí, los que tenían el único que tenían derecho, ¿verdad?, para la vida y llamarse seres humanos. Y ellos podían decir que los demás eran animales o seres sin derecho a la vida, ¿verdad? Entonces, pero veamos que también nosotros podemos cometer pecados mortales, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado con los veniales y más con los mortales, pero los veniales no hay que apartarles la vista y estarlos siempre vigilando, estar confesándose y estar tratando de cambiar nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, siempre pensar cómo lo haría el Señor, cómo lo haría nuestra María Santísima. Nuestro Señor siempre nos da, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es el modelo a seguir y la Virgencita es el modelo del modelo. Entonces, apeguémonos a ellos y vamos a llegar a la santidad. Ahora, el purgatorio es bíblico, porque muchas veces, ok, podemos decir todas estas cosas que tienen mucha lógica, mucha razón, pero nuestros hermanos no católicos no aceptan la lógica, no aceptan la razón, no aceptan la tradición, ni siquiera saben, por ejemplo, que hasta el día de hoy nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos mayores en la fe, por eso traemos esta, ¿cómo se llama? Esta doctrina acerca del purgatorio la traemos desde en la iglesia católica desde el inicio, porque nuestros hermanos judíos creían en una purificación para la perfección de las almas y en vistas a la resurrección de la carne, ¿verdad? Y hasta el día de hoy nuestros hermanos judíos, especialmente el hijo mayor, reza por su padre o por su madre, tiene que rezar durante 100 días si la persona era malita, 99 días si no era tan malita, para que entre, durante ese tiempo, entre más rápido y con menos dolor al cielo, ¿verdad? Entonces es una tradición que traemos, ¿verdad? Porque es una doctrina que viene desde el judaísmo, que nuestro Señor no solamente no la rechaza, sino
que incluso la enseña, ¿verdad? Ahí tocamos algunos textos cuando el Señor nos dice que, ¿verdad? O a través de los apóstoles nos dice que hay pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Entonces, y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, eso lo dice el mismo Señor Jesús y nos lo condensa Mateo, no le será perdonado. El que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ese pecado, ni en este mundo, ni en el otro mundo. En algunas traducciones también se dice, ni en este siglo, ni en el otro siglo, ¿verdad? También es una manera de decir, ni en la tierra, ni después de la vida, ni en la tierra, ni en el cielo. O sea, en el cielo, si ya algo fue perdonado, ahí está. Entonces, si algo no es perdonado allá, eso quiere decir que estamos en el infierno, o si como habló la iglesia y enseña la iglesia y nos enseñan también los escritos del Antiguo Testamento, si se puede purificar ese pecado porque no es pecado de muerte, pues la iglesia intercede, los santos también interceden en el cielo por aquellas almas que están en la purificación. Después Pedro, en su primer carta, en el capítulo 3, versículos 18 y 19, dice que Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a recordar el credo de la Iglesia Católica, que dice que Jesús bajó a los infiernos, ¿verdad? Y al tercer día resucitó y subió a los cielos. Entonces, cuando hablamos de infierno, estamos hablando después de la muerte, fue resucitar, a predicar a aquellas almas que estaban muertos, pero no estaban, bueno, nos dice infierno. Entendemos que es en un mundo inferior, o sea, después de la muerte, después de la muerte. Ahora, ¿qué entendemos por infierno? Puede ser después de la muerte en un mundo inferior, pero la iglesia nos enseña como el infierno, ese mundo inferior. No necesariamente es el infierno que ahora nosotros tenemos el concepto de infierno como el lugar donde los espíritus demoníacos y el demonio pues habitan o se encuentran, sino en un mundo inferior, inferior de inferno. Inferno es inferior. ¿Ok? Eso es lo que nos dice Primera de Pedro 3, 18, 19. Ahora, también vamos a ver Mateo 51, 53. Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló al Espíritu. En esto el velo del santuario se rasgó en dos y de arriba abajo. Tembló la tierra y las rocas se hundieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. ¿Verdad? Después de que él resucitara, salieron de los sepulcros, entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Imagínense. Después de que él resucitara, muchos cuerpos o muchas personas resucitaron y se aparecieron por ahí en las ciudades. Entonces aquí vemos Mateo 27, 51, 53 también, que habla de ese lugar donde estaban esos santos difuntos, ¿verdad? No dice condenados, sino santos difuntos que resucitaron. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las almas del purgatorio, estamos hablando de las almas que tienen la gracia de Dios, no las almas que se condenan, ¿verdad? En el purgatorio no entra ninguna alma para condenación, sino para la salvación, solo que necesitan la purificación final para entrar al cielo, porque nada manchado, nada sucio, nada arrugado va a entrar al reino de los cielos, porque Dios es santo y quiere que nosotros seamos santos para poder entrar al cielo. La obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que parecerá con fuego, y la calidad de la obra de cada cual
la probará el fuego. Primera de Corintios 3:13. Es decir, nosotros en esta vida estamos aquí, pues, haciendo lo que nos corresponde, esperamos como cristianos. Pero luego, cuando el Señor nos juzgue en el amor, ahí es donde se manifestará exactamente la calidad de nuestras obras. Si hicimos las cosas por amor a Dios y amor al prójimo, o las hicimos con un doble sentido, por quedar bien, porque luego nos ayudaran, porque dijeran, ay, qué bueno que es fulanito con las personas, ay, qué santo que es, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos a ver la calidad de nuestras obras y además también tomar en cuenta, pues, que Dios a todos nos da dones y carismas, ¿verdad? A unos nos da una monedita, a otros 5, a otros 10, y con ella hay que reproducirla. Y entonces vamos a ver si fuimos perezosos o no. Si fuimos de verdad administradores que logramos multiplicar todos los dones y los carismas que el Señor nos dio y multiplicarlos en santidad para nosotros y para nuestro prójimo. Entonces todo eso el Señor lo va a examinar cuando lleguemos en su presencia. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrazada, o sea, su obra es como paja, no hay nada. Lo que hice no lo hice por amor a Dios ni por amor al prójimo, lo hice porque soy egoísta, porque yo quería fama, porque yo quería poder, porque yo quería que me alabaran. Sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedarás a salvo, pero como quien pasa por el fuego, ¿verdad? Porque no hubo un amor verdadero, pero tampoco hubo pecado mortal, ¿verdad? Digámoslo así. Cuando hacemos algo bueno, hagámoslo sin que la mano izquierda lo sepa. Lo que hace la derecha, que no lo sepa la izquierda. Entonces el Señor que ve en lo oculto nos dará el premio. No tenemos que, como las gallinas, cuando ponen un huevo, andar cacareando lo bueno que hicimos. El Señor lo sabe todo, lo conoce todo, lo ve todo. Y Él nos va a dar el premio. Entonces, que nuestra obra no quede abrazada, que nuestra obra sea verdadera, que nuestra obra sea de oro. Tal vez al oro se le puede quitar alguna escoria, alguna basurilla que tiene con ese fuego de 1300 y resto de grados que necesita llegar el oro para poder fundirse y sacar la escoria, lo que no es oro, ¿verdad? Y entonces ahí, en esa purificación que se produce en los metales preciosos como el oro, llegaremos al cielo con esa purificación. Es dolorosa, porque va a ser una purificación en el amor, en el dolor de no haber hecho nuestra parte como cristianos verdaderos. Pues de no esperar hasta estas citas del Antiguo Testamento, y nuestros hermanos no católicos no la conocen, porque ellos no tienen ni el primero ni el segundo libro de los Macabeos. Por eso también la caridad de nosotros como hermanos católicos debemos mostrarles también estas citas y contarles por qué es que ellos no tienen estos 7 libros del Nuevo Testamento. Así que por eso es muy importante que aprendamos, que conozcamos de historia, que conozcamos de eclesiología, de cristología, de Biblia, de todo, para que no solamente nosotros sepamos, sino también le podamos enseñar al que no sabe, que también es una obra de caridad, ¿verdad? Por la que también el Señor nos ve con buenos ojos y ve que nuestra obra es buena. Macabeos, segundo libro de los Macabeos, 12, 44, 46. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos, mas sí consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente. Era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Entonces, Judas Macabeo y sus soldados van y arrasan un pueblo con el que están en disputa. No tienen permitido recoger los ídolos ni recoger nada
que sea de sus templos, de sus religiones, y algunos, como encuentran idolillos de plata y de oro, pues se los guardan para luego fundirlos y tener, pues, para sus familias, ¿verdad? Entonces, eso estaba prohibido. Y debido a eso, pues, cuando los encuentran muertos, dicen, bueno, murieron en este pecado, no es un pecado tan terrible, así que vamos a hacer este sacrificio de expiación, lo vamos a mandar al templo para que ellos, en vista de la resurrección de los muertos, puedan resucitar, ¿verdad? Y ser sanados, salvados. También San Pablo nos dice que ora por su amigo muerto, que en ese momento ya estaba muerto, Onicéforo. Concédale el Señor encontrar misericordia ante el Señor aquel día. Segunda de Timoteo 1, 16, 18. Entonces, vea, ahí está San Pablo pidiendo al Señor para que Onicéforo llegue a la gloria del Señor rápidamente, ¿verdad? Cuando decimos, ¿verdad? Que Dios lo haya perdonado, es algo parecido a esto, a esa frase que nosotros decimos cuando alguien muere y queremos que el Señor, pues lo lleve al cielo, pues decimos que Dios lo haya perdonado y descanse en paz, que brille para él la luz perpetua o para ella la luz perpetua. Es algo parecido a esto que está aquí, nuestro apóstol Pablo comentando en esta segunda carta a Timoteo. Ok, luego vamos al Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12, dice, y respondían todas las criaturas del cielo, de la tierra, del mar y del mundo de abajo, y decían, al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, ¿quiénes estaban ahí clamando al Señor? Dice que todas las criaturas, las del cielo, las de la tierra, las del mar y del mundo de abajo, del mundo de abajo. No puede ser el infierno, porque en el infierno nadie adora al Señor, nadie honra al Señor, sino tiene que ser, aquí está hablándose de las almas del santo purgatorio, las benditas, benditas almas del santo purgatorio. La palabra griega usada para debajo de la tierra es bueno, esta palabra yo no la puedo leer porque no la entiendo, no sé cómo se pronuncia, que se traduce como subterráneo, infernal, abismos o debajo de la tierra. Esta palabra es la única vez que es usada en la escritura y la razón es muy sencilla. Se usa para referirnos al purgatorio, algo que nosotros, digamos, podemos decir, rebautizamos como purgatorio, ¿verdad? Mucha gente dice, es que no está la palabra purgatorio en la Biblia. Pues está, pero no de manera explícita, sino de manera implícita, como en este caso, el mundo de abajo. Pues existía otra palabra griega para referirse a los abismos, que es esta que está aquí, que tampoco se las puedo pronunciar porque no sé cómo se pronuncia, y no fue usada en ese texto. El infierno, como dije antes, en el infierno no se adora, no se alaba a Dios, más bien se blasfema contra Dios. El seno de Abraham versus el Hades. Perdón. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Nos acordamos este es del rico Epulón, ¿verdad? Y gritando dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, como creían los saduceos, y Lázaro al contrario, sus males ahora. Pues él es aquí consolado y tú atormentado. Además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de ahí pueden pasar a donde nosotros.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Chiquillos, entonces veamos aquí. Cuando este rico, que en su vida había tenido tanto alimento, riquezas y todo, pues, y Lázaro tuvo todo lo contrario, ¿verdad? Llagas y un perro que se las chupaba, eso era lo único que él tenía. Pues seguramente que este rico, el rico Apulón, no era todavía, no tenía pecados de muerte, porque aquí para poder hablar él, Abraham, al Señor y decirle, ay, que venga y me consuele con un poquito de agua porque estoy sediento, pues debe estar en un fuego abrasador, ¿verdad? Que podríamos hablar del infierno o podríamos hablar del fuego abrasador del Espíritu Santo, del amor del Señor que nos purifica. Probablemente este rico no se condenó, según lo que dicen las escrituras, ¿verdad? También entendemos que esto es una parábola, no es que alguien realmente, históricamente, aunque bueno, es probablemente que sí, porque si lo está diciendo el Señor en parábolas es para que lo entendamos, ¿verdad? Pero, digamos, la persona, el nombre de Apulón y Lázaro y todo eso, pues es una parábola, entonces podemos referirlo, pero tiene una enseñanza. El Señor no hace sus parábolas para nada, son enseñanzas y en este caso enseñanza de la doctrina de lo que está después de la vida, ¿verdad? Después de la vida, o el cielo, o el infierno, o en este caso, por lo que vemos, el rico no se condenó, sino que está en el infierno, en el purgatorio, purificándose por su falta de amor por este pobre Lázaro. Probablemente hizo cosas muy buenas y dio el diezmo y dio todo, hizo todo como pero le faltó el amor, la caridad por aquel pobre Lázaro. Entonces ya lo dijimos, el purgatorio también es dogma de fe. Eso se declara en la doctrina del purgatorio en el año 593 por el Papa Gregorio Magno. El purgatorio es doctrina de fe formulada también en los concilios de Florencia y de Trento en 1438 a 1442 y el de Trento que sucedió de 1545 a 1563. No solo existe el purgatorio, sino también en las almas que allí son detenidas y pueden ser ayudadas por los sufragios de los fieles y especialmente con el adorable sacrificio de la misa, porque en la misa está todo, ¿verdad? Ahí está la salvación, la sangre, el cuerpo que derrama el Señor por la salvación de todos, porque Él no quiere que ningún hombre se condene, sino que todos lleguemos a la salvación. Pero si nos falta amor, si nos falta caridad, si nos falta haber resuelto algunos pecados que no pudimos resolver, pues ahí está nuestra purificación final. Y con esta definición condenó una vez para siempre la doctrina protestante. O sea, si nuestros hermanos no católicos no creen en la doctrina del purgatorio, es porque no está en sus Biblias, no está explícitamente, y como ellos necesitan que todo esté muy explícito, aunque sin embargo muchas cosas las consideran que sí y no están explícitamente, ¿verdad? Entonces también tienen un rollito por ahí. Creo que a veces, aunque dicen que el Espíritu Santo les revela la verdad al leer las escrituras, se van mucho al pastor para preguntarles por qué no entienden. Y es que así debe ser. Y lo vemos incluso en las mismas escrituras, que para que muchos entendamos las escrituras, tanto antiguas como del Nuevo Testamento, necesitamos la guía de la iglesia. Lo vemos en las escrituras cuando el eunuco, ¿verdad? Que luego fue bautizado, pero muchas cosas que leía de Isaías y esto no lo entendía y tuvo que explicárselos Santiago. Entonces, hermanos, caridad muy importante. Es parte de las obras de caridad espiritual, rezar por las ánimas del purgatorio, las almas del purgatorio, o benditas almas del purgatorio, benditas porque están en amistad con el Señor, pero imperfectamente purificados. Entonces, mediante las indulgencias, que es un progreso espiritual en las obras de la vida diaria, ¿verdad? Tenemos que
trabajar, mejorar nuestra vida y trabajarla y trabajarla y trabajarla. Y también nuestras misas, nuestras oraciones, nuestras obras, decir, bueno, son en nombre de las ánimas del Santo Purgatorio. Alimentar a un hambriento, darle cobijo al que está desnudo. Todas esas obras las podemos también, digámoslo así, donar por las almas del purgatorio. Pero no se preocupen, porque cuando las almas del purgatorio entren al cielo, entonces se van a acordar de ustedes y en el cielo van a estar también rogando por ustedes. Entonces, muy importante también cuando rezamos los novenarios, que esa tradición no se pierda. ¿Por qué? Porque esa tradición ayuda a las almas del Santo Purgatorio. Las misas, pagar misas a los 9 días, al mes, a los 2 meses. Todas estas indulgencias sirven. Siempre y cuando estemos conscientes, ¿verdad?, de que lo estamos haciendo por las almas del purgatorio y debidamente confesados y comulgar nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en vida, nosotros podemos rogar por nosotros, pero si lo hacemos por alguien más, todavía es más bueno, digámoslo, es mejor. Y también podemos hacerlo por los difuntos, eso es lo que nos enseña la iglesia. Podemos orar por vivos y por muertos. Podemos orar por nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros familiares que van por mal camino o que tienen alguna necesidad, o podemos rezar también por nuestros hermanos difuntos. Aquí vean ustedes, ¿verdad? Me imagino que esto luego ustedes se los van a dar. Ustedes revisen todo esto que está aquí, ¿verdad? Todo y más. Lo que yo les pueda decir, investiguen. Ustedes, me imagino que ya algunos de los compañeros o todos los compañeros les han dicho, no se queden solo con lo que nosotros les enseñamos. Sigan, investiguen, busquen más. Por ejemplo, esto que les digo, de que nuestros hermanos judíos también hasta el día de hoy rezan por las almas, el hijo mayor por la de su padre, para que entre rápidamente al cielo y sea purificado rápidamente y con poco dolor. Eso lo descubrí yo porque me gusta investigar y porque leo páginas de nuestros hermanos no católicos, no cristianos, pero creyentes en Dios, ¿verdad? Nuestros hermanos judíos. Hay una página que yo sigo mucho que se llama Age Latino. Ahí podrían buscar. También van a encontrar muchas cosas de Nueva Era y todo eso, porque también dentro de nuestros hermanos judíos, pues se les ha metido un secretismo religioso y creen en la cábala y creen en un montón de cosas. Incluso hay algunos sectores del judaísmo que creen en la reencarnación. Entonces, para que vean que desgraciadamente, como no hay una cabeza, no hay un magisterio, entonces también cada rabí, pues también como nuestros hermanos, los pastores de las iglesias, hacen su propia doctrina. Entonces, ese es el problema de no tener una cabeza y no tener un magisterio. Condiciones necesarias para ganar las indulgencias: estar bautizado, estar en gracia de Dios, es decir, recién confesado y con la comunión, o sea, haber recibido la Eucaristía, y orar conscientemente por el Papa. Y también se puede, bueno, rezar por las intenciones del Papa con el Santo Rosario, ¿verdad? A través del Santo Rosario, a través del Santo Rosario. Tener intención de ganar la indulgencia, como les decía, conscientes, o sea, yo voy hoy a confesarme, a comulgar, voy a rezar el rosario por las almas del Santo Purgatorio. Excluir de todo afecto al pecado, incluso venial, ¿verdad? Entonces, como les dije, luchar diariamente para la perfección de nuestra alma con la ayuda de todos los sacramentos, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la oración personal, oración comunitaria, la misa, todo esto necesarísimo para luchar contra el pecado venial y cumplir las obras prescritas, ¿verdad? No solamente las obras de
que nos dice el Señor Jesucristo también, si nos confesamos, y el Padre nos dice, tiene que rezar 3 Padres Nuestros o ir a hacer una obra social, también eso hay que hacerlo, ¿verdad? Bueno, los santos que nos han hablado acerca del purgatorio, tenemos aquí a Nicolás de Tolentino, que además es el patrón de las almas del purgatorio, Santa Catalina de Génova, que es doctora y que su mayor enseñanza ha sido acerca del purgatorio, o una de las grandes enseñanzas ha sido el purgatorio, San Agustín, Santa Teresa de Jesús, San Gregorio Magno, que fue papa, San Alfonso de María de Ligorio, Santa Margarita María Alacoque, San Francisco de Sales, nuestro patrono del ministerio, el Santo Padre Pío, San Alberto Magno, San Juan Macías, Santa Faustina Kowalska y pues muchos más. Ok, dice este dominico, nuestro santo San Luis Beltrán, que además es abogado de las almas del purgatorio, si lo que busco es agradar a la gente, ya no seré servidor de Cristo, ¿verdad? Entonces eso por aquello que yo les decía, de que de verdad nuestras obras cuando sean abrazadas, que sean obras que queden como buenísimas obras al final y no que se hagan así como cenizas nada más. Este es el santuario por las ánimas del Santo Purgatorio para hacer oración por los difuntos en Francia, ¿verdad? Ese se llama Nuestra Señora de Mantligion en Normandía, Francia. Hay en Roma una iglesia con un museo dedicado a las almas del purgatorio. Dicen que estas manos y esto han sido producto de un alma que está en el purgatorio, tocar algo para, por supuesto, pedir por favor oración, ¿verdad? No están ahí solo porque no son almas que quieran asustar, sino que están pidiendo oración porque les falta purificación. Y bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a cerrar aquí. Muchísimas gracias, doña Evelyn. Quería mostrarles un momentito para mostrarles esto nada más, a ver si lo encuentro. No. Es que pues, siempre se me olvida cómo pongo pantalla, creo que es aquí. Esto, ¿lo están viendo? Que dice Fe Cristiana y Demonología. ¿Lo pueden ver? No. Sí, claro. Sí. Bueno, vean esa página es del Vaticano. Aquí ven el sellito del Vaticano y todo este link es del Vaticano. Esta página es muy importante. Porque muchas veces he escuchado de hermanos pastores, ¿verdad? De hermanos pastores de nuestra iglesia, sacerdotes católicos, incluso obispos, decir que el diablo no existe y que el diablo solamente es una personificación del mal, ¿verdad? Ustedes se leen todo este texto que es dado por la iglesia, es doctrina sana de la iglesia. Y vamos a encontrar por aquí, me encantó la parte aquí de la conclusión que quisiera que le diéramos una pequeña revisadita. Dice, en una palabra, la actitud de la iglesia en todo lo referente a la demonología es clara y firme. Es verdad que a lo largo de los siglos la existencia de Satanás y de los demonios nunca ha sido hecho objeto de una afirmación explícita de su magisterio. La razón está en que la cuestión no se planteó jamás en esos términos. O sea, lo que hablamos antes, que para que algo sea una herejía, tiene que ser un movimiento muy grande de la iglesia. Sin embargo, probablemente en algunos años más adelante, la iglesia va a tener que hacer un concilio para afirmar ya y dejarlo en firme que el demonio existe, que el mal existe y que no es una personificación, ¿verdad? No es una personificación del mal. Existe y es verdad revelada por Jesucristo y tradición de nuestra iglesia, o sea, enseñanza de nuestra iglesia, ¿verdad? Por aquello de que alguna vez hayan escuchado algo así en alguna homilía, o que ya no escuchen hablar del demonio ni del infierno, por lo cual debemos llamar también a nuestros pastores a
hablar las cosas tal y como son, ¿verdad? No es asustar a la gente, no es decir, es que usted sabe el infierno, que el diablo está haciendo todo a través suyo, no. Pero sí hay que hablar de estas realidades últimas porque tenemos que saber, ¿verdad? A qué atenernos. Bueno, Cindy, ahora sí, ya, me quedo calladita. No hay ningún problema, doña Evelyn. De hecho, vieras que antes de que usted comenzara, ya nos conectáramos y comenzáramos con la clase, yo me encontré una cita bíblica justamente porque estaba viendo un video de los hermanos de los heraldos del Evangelio con respecto al purgatorio que está en Mateo 5 y quería compartirlo con los hermanos. Es Mateo 5, versículo 26, 25-26, que de hecho ese capítulo a mí me gusta mucho porque dice: trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio, o prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardas y te encierren en la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Entonces, ese versículo yo lo guardé porque para mí claramente se refiere al purgatorio, ¿verdad? Cuando una alma que está en el infierno no va a salir del infierno, pero un alma que está en el purgatorio sí. Entonces yo quería compartirlo porque a veces los hermanos protestantes dicen, bueno, pero es que en la Biblia en ningún lado habla del purgatorio. Bueno, en el Nuevo Testamento hay un pasaje que pues sí lo dice, ¿verdad? Aquí veo que un hermano, vamos a ver, nos puso don Luis Adolfo Salas. De acuerdo con la cita de Primera de Juan, capítulo 5, del 16 al 17, ¿cuál es el pecado de muerte? ¿Cuál es el pecado de muerte? El pecado de muerte es el que usted hace libre y conscientemente. Es decir, pongamos un ejemplo. Estamos en una guerra y usted tiene de vecinos enemigos del Estado y el Estado anda persiguiéndolos para matarlos. A usted le dicen, mate a fulano de tal, si no matamos a su familia. Usted ahí no está haciendo las cosas libremente, ¿verdad? No está haciendo las cosas porque usted quiere. Usted quiere tener a su familia viva y contra su voluntad, usted está matando a una persona. También cuando tenemos que defender la vida, por ejemplo, un asalto, usamos fuerza sin intención de matar, pero matamos. No fue una decisión mía. Entonces, no es algo que yo estoy haciendo ni por libertad ni porque yo quiero hacerlo, ¿verdad? Entonces, son cosas en las que tomamos en cuenta o el Señor toma en cuenta, ¿verdad? De si se está haciendo libre y abiertamente, espontáneamente, como en otra ocasión podría ser más bien yo me cae mal esa persona, hablo mal de esa persona y con toda hazaña y alevosía hablo mal de esa persona porque me cae mal, porque me hizo malos ojos, por cualquier cosa, ya eso es pecado mortal porque yo lo estoy haciendo libre, conscientemente y hasta lo estoy planificando. Y el pecado venial es todo lo contrario, lo que les decía, sin conciencia y sin libertad para actuar. Sometido. Sí, muchas gracias. No sé si alguno de los hermanos que están ahorita conectados quisiera hacer algún comentario, tuviera alguna pregunta. De hecho, aquí tengo varias preguntas también, perdón, antes de seguir. El hermano Sergio Torres dice, entonces, para los protestantes, ¿el que se muere en pecado va directamente al infierno o al cielo, no hay purgatorio? Para ellos, el que muere en pecado, básicamente cualquiera que no esté en su congregación, va para el infierno. Sí, exacto. Y de hecho, vamos a ver, dice, con razón hace tanto énfasis en llevar su mensaje, ya que para ellos muchas personas están ya yéndose al infierno.
Claro, o sea, también hay que tomar en cuenta la caridad con la que están trabajando nuestros hermanos. Ellos creen que nosotros católicos, que somos de la iglesia de la Gran Ramera, la Babilonia, la prostituta Babilonia, ¿verdad? Y que el Papa es la encarnación del demonio o algo así por el estilo, el 666, pues vamos condenados al infierno, porque eso es lo que les han enseñado. Sí. De eso se trata la doctrina anticatólica que les han puesto. Ellos con toda la caridad y con todo el amor y con todo el deseo de salvarnos, nos predican. Pero si nosotros conocemos nuestra fe, si nosotros la sabemos bien, les mostramos la verdad y la verdad nos hará libres. Así es. Vamos a ver, dice la hermana Yandri, he notado en los hermanos separados o protestantes que su fe tiene un límite, es decir, su fe sobre la vida después de la muerte, como los santos, para ellos relativamente no es una meta, aunque sí, pero creo que no, porque veo que veo su fe como limitada, que Sí. quien muere ya pasó a estar con Dios y se olvidan de rezar por las almas. Me da pena que sea así para ellos. No los entiendo, pero hay muchos católicos que por falta de conocimiento aceptan estas teorías. Exactamente. Y no solamente en su fe están limitados, también limitan a Dios. Porque si Dios en su palabra dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, y el que no come mi cuerpo y no come mi sangre no tendrá vida eterna, y ellos no lo creen, también están limitando a que Dios es incapaz de hacer del pan eucaristizado su cuerpo y su sangre. Tendrían entonces también que negar que Dios creó el universo de la nada, con su palabra, con su pensamiento, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, tienen esas ambivalencias, esas creencias que no, como que dan vueltas en círculos, pero no llegan a ningún lado. Vamos a ver, después tengo al hermano Marco que dice, hermana Evelyn, ¿puede compartir el enlace de la página de Fe Cristiana y Demonología? Sí, bueno, voy a buscarla, es que creo, espérese, es que acabo de cerrar el navegador. Bueno, pero si ustedes lo buscan, aquí está, ya. Esto lo doy copiar, ¿verdad? Y se los puedo Ajá, pegar ahí en el chat. en el chat, exacto. Ok. Vamos a ver. El chat está aquí. Vamos a ver. Ahí va. Ok, excelente, sí, aquí llegó. Igual lo voy a Sí. compartir aquí en el grupo de WhatsApp con ellos. Pero Muy es que bien. yo no sé si alguno de los hermanos que están ahorita quisiera agregar algo, tienen algún comentario. Pareciera que no. Yo sí tengo una consulta, hermana. Las indulgencias plenarias, Plenarias. indulgencias plenarias, ¿cuáles son? ¿O cómo se hace una ¿Cómo se indulgencia consigue? plenaria? ¿Cómo Ajá, se ¿cómo se consigue? consiguen? Exacto. La indulgencia plenaria es digamos, el, el perdón no solamente de las culpas, sino que también ayuda a subsanar la pena ontológica, digamos, las huellas que quedan. O sea, ayudan a purificar el alma que está en el purgatorio. Entonces, se consiguen eh, conscientemente. Yo voy a hacer esto por las almas del purgatorio, primero que todo. Primero tiene que haber un deseo, ¿verdad? Una intención, ¿verdad? Muy importante, una intención. Voy, me confieso y recibo en gracia el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, rezo el Santo Rosario por las intenciones del Santo Padre. Y lucho contra el pecado venial, lucho con todo el pecado que exista, el mortal y venial, y ya sabemos que el venial es el que más hacemos, especialmente el de la falta de caridad, ¿verdad? El pecado de, ¿cómo se llama? Palabra, obra, omisión. El de omisión es el que más cometemos. Pudiendo hacer algo bueno,
no lo hacemos. O alguien nos dice, ay, usted, mira, ¿y por qué le vas a dar eso a ese vagabundo que no trabaja? ¿Verdad? Tal vez la persona, bueno, ya uno de todos modos da generosamente. Lo que haga aquella persona, si está pidiendo sin necesidad o con necesidad, ya él tendrá que ver también en su juicio con el Señor. Nosotros, de parte nuestra, como dice el dicho, hacer el bien sin mirar a quién, ¿verdad? Entendido. Y cuando uno va, digamos, cuando uno quiere hacer indulgencia, o sea, uno tiene que indicarle al padre que, o no, o sea, eso es, uno lo reserva para uno. Eso es entre Dios y vos. Ah, entiendo. Ok, perfecto. Con Entonces, simple y sí, sencillamente tener esa intención. Yo voy a rezar, voy a hacer esto y cualquier sacrificio también, un ayuno, ¿verdad? Unido a todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Se hacen por las intenciones de sacar, de ayudar a que las almas salgan del purgatorio. Yo rezo mucho por las almas de nuestros hermanos no católicos, cristianos no católicos, porque probablemente en su familia no haya quien rece por ellos. Entonces, esa es una de mis intenciones más frecuentes. perfectísimo. No, a mí ya me quedó bastante claro. Vamos a ver si hay alguna pregunta adicional. No, el hermano Luis Adolfo dice, charla muy enriquecedora, como todas las que hemos recibido. Muchas gracias, hermano. ¿Algún hermano tiene alguna pregunta que quiera realizar o algún comentario? Si no, para ir cerrando el tema. Pareciera Buenas que... noches. Buenas noches, hermano. No sé si mencionaron aquí capítulo de Apocalipsis 5:8 que habla de las oraciones de los santos que oran por nosotros, ¿verdad? Sí, Yo siempre... bueno, probablemente no esté, o tal vez sí, ahí ustedes la revisan. Sí tocamos algunos de Apocalipsis, pero no me recuerdo exactamente eso. Pero sí, que habla que las almas de los santos están bajo el altar pidiendo pues, por por justicia. nosotros. Digamos que hay unas copas que son las oraciones de los santos, ¿verdad? La oración. Exacto. Ah, bueno, sí, esa también. Esa también. Buenas noches, gracias. Muy bueno. Gracias a usted, hermano. Con Muchísimas gracias. muchísimo gusto. Hermana, una consulta, aprovechando, bueno, los domingos nosotros siempre abrimos un espacio en el chat para que los hermanos que no pudieron acompañarnos hoy ven la clase después, puedan realizar alguna pregunta. Para este domingo, ¿usted puede alguna hora específica que nos pueda acompañar en el chat del curso? Bueno, espero que sí, porque los domingos, bueno, este domingo me toca ir a la radio a dar Ok. un tema sobre María, modelo de mujer de nuestros tiempos. Y en la mañana pues pensábamos salir en familia, mis hijos y mi esposo y yo, y pues despedir, digamos, de alguna manera a nuestra perrita, que tenemos una perrita muy viejita, muy viejita, muy viejita, Ay, qué pecadito. que ya dejó de caminar y se adelgazó montones. Y bueno, yo la he chineado y la he cuidado montones, pero pues queremos dormirla, ¿verdad? Entonces queremos como despedirnos de ella y darle un ratito así. Yo sé que no es una persona ni nada por el estilo, pero también es la manera como nosotros tenemos para despedirnos de y cerrar, digamos, ese luto, porque sí, es un animalito que lo hemos tenido por 17 años. Bastante tiempo y eso es bastante duro también. Sí, ya en Sí, edad es perro bastante ya duro. tiene más de 120 años. Imagínense. Sí, 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 yo sí. ya he vivido eso, entonces sí sé que es bastante duro. Ok, Sí. no se preocupe, está bien. Entonces, Pero ahí en bueno, cualquier momento, si ustedes me meten en el chat y yo puedo sí, responder alguna pregunta, o me manda la pregunta y yo se la respondo y usted la pone en el chat también. perfecto, Puede ser. está bien. Como Entonces, ustedes ahorita guste, usted es la que decide lo que hace allí, no hay ningún problema. está bien. Muchísimas gracias. Con No, muchísimo gusto. entonces, usted nos regala la última oración, hermana. Claro, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, bendito seas y alabado seas. Te damos gracias infinitas por un nuevo día más de vida. Nos iremos a descansar, Señor,
sin saber si mañana nos darás de nuevo vida. Pero ya sea en la vida, ya sea en la muerte, somos tuyos, Señor. Te confiamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hemos podido dar. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. De corazón queremos que nuestro Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu que nos enseña el pecado, nos enseña la verdad y nos lleva a la santidad, entre en todo nuestro ser. Abra nuestra conciencia, la ilumine y nos permita ver errores, debilidades, pecados que quizás no nos hayamos dado cuenta. Tal vez mal carácter, tal vez malas palabras, tal vez, Señor, algo que pude haber hecho y tal vez por el qué dirán no lo hice. Algo bueno que pude haber hecho y no lo hice por las críticas de amistades o de familiares. Pero que yo sé, Señor, que tú, si me has llamado a ser cristiano, debo dar todo el ejemplo de cristiano. Enséñame, Señor, dame fortaleza, dame tu Espíritu Santo. Regálame a tu madre como mi madre, para entregarme a ella y que ella me lleve a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Te pido por todos estos nuestros hermanos que están aquí en este team, para que sean sanados, renovados, para que conozcan su fe, la amen, la defiendan con misericordia, con amor, con respeto, recordando que a veces nuestros hermanos creen que están haciendo una gran caridad. Así que también enséñales a ellos, hermanos, nuestros hermanos, a ser caritativos con aquellos que no saben, pero no saben que no saben. Amén. Amén. En nombre del Muchísimas Padre, gracias. y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermana, muchísimas gracias.